Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto estar una mañana más con ustedes. Así que quiero que este tiempo ponga todo su corazón a disposición para que usted se goce y se llene de la presencia de Dios en medio de estas alabanzas. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios majestuoso, y es que el poder del nombre de Jesús sobrepasa el límite de todas las cosas. Así que en esta mañana, gócese con nosotros y declare que no hay otro nombre sobre este nombre, y es que es Jesús. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Exaltamos el nombre de Jesús esta mañana y reconocemos cuán grande es Él. Haga guerra con su alabanza ahí donde está y declare que si Él es con nosotros no hay nada que pueda con nosotros. Amén. Dios es por nosotros, vence en las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence en las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence en las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Dígalo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence en las tinieblas, su
establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré, dígalo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Y en tu nombre, Cristo, ¿qué pasa? Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Y en tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Lo confesamos, Señor. En tu nombre el enemigo cae. Las murallas se derriban. Tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. Jesús, Jesús. ¡Woo! Aleluya. No hay otro como nuestro Dios. No hay más grande que nuestro Dios, iglesia. Y donde usted está, quiero que sepa que Dios lo ama. A usted que está ahí en su casa, quiero que sepa, Dios lo ama. No hay mayor amor sino el que Cristo nos dio a nosotros. El haber ido a morir en una cruz por salvar nuestra vida, por sacarnos de la condenación en la que vivíamos. Y es que Él nos pasó de las tinieblas a su luz. Y no hay otro como Él. Así que en esta mañana disponga su corazón a alabarlo, a exaltarlo. Dile: Señor, que tu amor me cubra, que tu amor me rodee, que tu amor me llene, Señor. Te agradecemos este tiempo. Te damos gracias, Señor. En ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor. Más de ti
en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar, díselo, nuevas fuerzas tendré y me levantaré como las águilas. ¿Por qué? Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por tanto amor que tú nos das, Dios. Cúbrenos y rodéanos esta mañana de tu amor, y que por la gracia y el poder de tu amor, Señor, podamos ser transformados, Dios. Gracias. Ahí donde tú estás, dale gracias. Dale gracias y dile gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tantas bendiciones, Señor, a mi vida, sin merecerlo, Dios. Y es que es tu fidelidad y tu misericordia, Señor, la que exaltamos esta mañana. Ahí donde tú estás, dale un aplauso fuerte al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, amada iglesia del Señor. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos ha permitido reunirnos a través de este medio para meditar en el precioso mensaje de la palabra del Señor. Y en esta mañana, a mi modo de ver, tenemos un tema muy interesante que va a cubrir muchas expectativas en nuestro diario vivir, en lo que de pronto usted y yo podemos estar pasando. Y es muy propicia siempre la palabra del Señor a nuestras vidas, porque ella nos fortalece, nos guía, nos ilumina y nos empodera para poder seguir adelante. El pasaje que quiero leer en esta mañana está en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo solamente el 13, según la Reina Valera. Puede usted verlo en pantalla, o si no, y si tiene una Biblia a la mano, abra la Biblia. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. La leemos en el poderoso nombre de nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hasta ahí la palabra del Señor. Declaramos que esta palabra trae muchas y ricas bendiciones para cada uno de nosotros. Le ruego que me acompañe en una corta oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que Él sea, a través de su Santo Espíritu, guiándonos, como dije, iluminándonos y dándonos esa revelación muy propicia y muy necesitada para nuestras vidas. Oremos. Padre amado, ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Señor, que cada persona que esté escuchando este mensaje pueda, Señor, tu palabra llegar y sea, Señor, esa luz que dé claridad, tal vez en alguna situación oscura, que tal vez alguna persona, algún amigo, algún creyente se encuentre en este momento. Padre, que tu Santo Espíritu, Dios, sea hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos lleve a meditar verdaderamente a la posición en que tú nos estás llevando. Porque ciertamente puede ser que tú estés usando esta circunstancia, esta situación, esta crisis, para dar ese fruto de vida espiritual en nuestras vidas, Padre. Y tal vez el enemigo o nuestra propia carne nos esté engañando, haciéndonos ver que estamos solos, que estamos desamparados y que estamos a merced de la circunstancia y de la situación. Padre, de antemano, Dios mío, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hablar en esta mañana. Y de hecho, Dios, estamos dispuestos a acogerlo en nuestra mente y nuestro corazón para llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. El título del mensaje en esta mañana es, escuche, libres de toda confusión en medio de la prueba. Una vez más le repito el título. Libres de toda confusión en medio de la prueba. La palabra confusión es sinónimo de desorientación. Es sinónimo, puede ser sinónimo también de abandono. De que, como dije en la oración, podríamos estar a la deriva. Podríamos estar a la merced de la circunstancia, de la situación. Y eso puede traer a nosotros, primero, un estado de desesperación. Y segundo, soltarnos de ese caminar que tenemos en Dios a través de la fe. Entonces, en esta mañana vamos a meditar sobre este tema que es muy importante, creo, para nuestras vidas. Y sé que a algunos les va a hablar, les va a abrir el entendimiento y los va a hacer, perdónenme lo que voy a decir, que de pronto nos estábamos ahogando en un vaso de agua. No necesariamente porque la situación no lo amerite, sino porque más poderoso que la situación es Dios. Y Él está al control de su vida y de mi vida. Y en eso es lo que debemos nosotros reflexionar. Bien, antes de meditar, como le dije en este pasaje, quisiera hacer algunas aclaraciones entre algunas palabras que son importantes para entender este mensaje. Este mensaje que traigo hoy, que se titula Libres de toda confusión en medio de la prueba. Usted puede añadirle ahí en medio de la situación, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la circunstancia. Entonces, vamos a hacer alguna aclaración entre ciertas palabras. Muchos llamamos, lo primero que quiero aclarar es que muchos llamamos prueba a cualquier circunstancia difícil que está pasando. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Muchos llamamos, estoy en la prueba. O sea, es dando a entender que la palabra prueba tiene que ver con esa circunstancia, con esa situación. Y que muchas veces
esa circunstancia, esa situación, es más que todo un producto de negligencia o de equivocaciones nuestras, de equivocaciones personales, de equivocaciones de conductas, de pronto incluso hasta inmoral. Pero en cambio la prueba es un proceso que Dios nos lleva, nos introduce para cumplir un propósito en nuestras vidas. Entonces la próxima vez que usted vaya a encasillar a una circunstancia, a una situación, primero analice esa situación, esa circunstancia, antes de llamarle prueba, porque la prueba es un proceso en el cual Dios tiene un propósito para sacar un fruto en nuestras vidas. La segunda diferencia que quiero hacer entre palabras es la similitud entre la palabra prueba y la palabra tentación. La palabra prueba en el idioma griego es la palabra dokimos, así como lo pronuncio. No sé si estará bien dicho en griego, pero yo lo he leído y dice dokimos, con tilde en la O, dokimos. Y la palabra tentación viene del idioma griego, que es la palabra peirasmos, así como está. Y aunque en una forma neutra, esta palabra tiene casi el mismo significado, o sea, cuando no estás ejerciendo la acción, esta palabra, tanto prueba como tentación, tiene el mismo significado, que tiene que ver con poner a prueba. Escuche esto que le digo: incitar, provocar. Estas dos palabras en una forma neutra, porque ya le voy a decir de qué depende lo otro, lo contrario. Estas palabras significan casi lo mismo: prueba, o en otras palabras como verbo, probar, incitar y provocar. Ahora, su resultado varía y cambia de acuerdo al sujeto que la inicia la prueba, o puede llamarse también tentación, el sujeto que inicia la circunstancia, que provoca la circunstancia, así como también de acuerdo al que la recibe. En este caso puede ser Dios o puede ser el diablo que esté llevándonos a eso. Y el sujeto que la recibe es cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos? Esto es muy interesante. Tal vez con esta breve exposición que le he hecho usted no lo entienda. Pero por ejemplo, Dios permite las pruebas en la vida de los cristianos, de sus hijos, de los que nos hemos emullado a Él, a través de una situación o circunstancia inclusive difícil y dolorosa. Aquí no vale decir que la bendición de Dios no añade tristeza con ello. Ese a veces es una situación que nos va limitando y muchas veces causa confusión. Porque cuando vemos la situación difícil, cuando vemos la situación incluso dolorosa y que nos causa pesadumbre, decimos: esto no puede ser de Dios, porque la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ello. Y eso se refiere a otro contexto. Entonces, esta situación puede ser dolorosa, que nos lleva a Dios, pero el fin es para provocar un beneficio en favor de nosotros. Por eso dije que Dios permite pruebas o nos lleva por pruebas que son circunstancias inclusive difíciles y dolorosas, pero que quiere sacar un beneficio. Permítame decir lo que dice Santiago, capítulo número 1, versículo 23, según la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:23, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: amados hermanos, dice el apóstol Santiago. Santiago era el hermano de nuestro Señor Jesús en la carne. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. La Reina Valera dice: gozaos cuando halléis en diversas pruebas. Pero yo he querido considerar esta versión. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Versículo 3.
porque ustedes saben que lo importante por eso es conocer a Dios, porque conociendo a Dios, conocemos su voluntad, conocemos cómo Él se mueve y no somos engañados ni por nuestros deseos, ni por el enemigo. Entonces, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, lo que tú crees, lo que tú dices creer, dice, la constancia, la palabra constancia tiene que ver con paciencia. La constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Qué maravilloso, mire. Que Dios puede ser que nos lleva por alguna prueba o aprovecha la circunstancia para producir un fruto en nuestras vidas. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, Señor, dame paciencia. Y es que como que nosotros nos imaginamos que del cielo va a salir la boca de Dios y hacer un soplo. Mi hijo pidió paciencia y yo le soplo paciencia. Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que acuérdese, cada vez que usted pida paciencia, sabe que va a venir una prueba, una circunstancia difícil, tal vez. Y ese desarrollo de ese proceso va a dar como resultado la paciencia. Yo creo que ahora, en este tiempo, es muy propicio para analizar esto. Tal vez muchos de nosotros no hemos visto la falta de paciencia que hemos tenido. Ya quiero que esto termine. Tal vez a usted no le está faltando incluso nada. Tal vez está haciendo teletrabajo, no le han bajado el sueldo, más vale tiene la oportunidad de estar con sus hijos, pero incluso por eso se está quejando. Digo yo, permítame seguir. Pero también, asimismo, esa misma circunstancia, como se la llame o como se presente, en esa misma circunstancia, en esa misma situación, Satanás puede manipular, escucha esto, la situación e influenciar en el corazón, en su corazón. En su corazón. ¿Para qué? Para que reniegue de Dios. Y por ende, para que les desobedezca. Yo he puesto aquí como ejemplo, o he tomado como ejemplo, y voy a decírselo, la circunstancia que pasó con Eva en el huerto del Edén. Tal vez estaba aburrida un día y aprovechó Satanás viendo esa circunstancia. O tal vez estaba todo cotidiano y rutinario. Y usted no puede negar eso, que a veces incluso lo cotidiano y lo rutinario nos lleva a una situación donde nos sentimos impacientes. Y es ahí donde aprovecha. A ella le fue dado una orden, que no coma. Y mire cómo el enemigo incitó su corazón. Lo trató a Dios de mentiroso, porque ella dijo, Dios ha dicho que el día que comamos moriremos. Y el diablo le dijo, no morirás. Dios es mentiroso. Segundo le dijo, Él es egoísta, porque sabes que el día que tú comas de lo que Él te prohibió, tú serás igual a Él. Sabrás y tendrás conocimiento entre lo bueno y lo malo. O sea, tú podrás de aquí en adelante ya no depender de Él, sino tú decidir. Por eso le digo, en medio de la prueba hay que tener mucho cuidado. Por eso el título del mensaje es libres de toda confusión en medio de la prueba. Entonces ahí tenemos, ¿no? Cómo Satanás vino y manipuló el corazón de Eva hasta llevarla a la desobediencia. No le obedezcas. También tenemos en el libro de Job, en cambio, la otra circunstancia, vea, las dos circunstancias. En Job, capítulo número 1, versículo 21, este célebre personaje, que creo que de una manera todos, de una u otra forma lo conocen, llamado Job, cuando le vino situaciones difíciles, en un mismo día,
le acontecieron muchas cosas. Y no cositas, sino cosas terribles. Cosas terribles. Se quedó sin nada. Se le murieron los hijos. Y fue una situación en ese día de desastres y de situaciones difíciles. Pero llegando al versículo 21, este hombre dijo de esta manera. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. No dijo el diablo quitó, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y este hombre todavía no conocía a Dios, porque en el capítulo número 42, él expresó estas palabras y dijo, de oídas te había oído. Qué bueno es oír de Dios. No oír solamente noticias, chismes y cuentos y todo, y murmuraciones, sino oír de Dios, porque la fe viene por el oír. Dice, de oídas te había oído, pero ahora en medio de la prueba, él aumentó la cosmovisión de Dios. Ahora mis ojos te ven y mi corazón te conoce. Él vio el provecho que había en medio de esa circunstancia difícil, pero lo miró a Dios. No le adjudicó méritos al diablo. Terminó diciéndonos, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, otra cosita más, un apéndice y una añadidura. Primero dijimos que Dios utiliza la prueba para sacar un fruto en nuestra vida. Luego dijimos que aún esa misma circunstancia, el enemigo puede intervenir y malograr el objetivo de Dios, el proceso de Dios. Pero también ahora podemos darnos cuenta que no solamente Satanás puede influenciar para que la prueba, en este caso, mire, se vuelva tentación. Se vuelva tentación. Sino nuestra propia naturaleza. Muchas veces incluso le echamos toda la culpa al diablo. Es que el diablo vino y me tentó. Es que el diablo que estaba en la mujer esa me tentó. El diablo que estaba en el negocio ese me tentó. Pero mire lo que dice Santiago, capítulo número 1. Esto que le estoy dando es una introducción para entrar a dos puntos principales. Santiago capítulo número 1, versículo del 13 al 15, según la Reina Valera, dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque sabemos que Dios es prueba. La prueba tiene que ver con algo positivo, beneficioso para nosotros. Por eso Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque hay un porqué. Hay una realidad, una verdad. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Usted tiene que conocer la palabra y cuando el enemigo venga a hablar a nuestra mente, no, esto no puede venir de Dios. No es que Dios te bendijo. El billete era de 20 y te están dando el vuelto como que si fuera de a 100. Entonces viene enseguida a la mente el diablo y dice, te quieren bendecir, Dios te bendijo, permitió que esa persona de pronto se equivoque para bendecirte. No, no es así. No es así, Él no puede tentar. Dice el versículo 15, el 14 dice, sino que cada uno es tentado. ¿Por qué la prueba se vuelve tentación? ¿Por qué la prueba se vuelve tentación? Por eso le dije que estas dos palabras neutras significan lo mismo, pero cuando están en acción, de acuerdo a la persona que lo permite y de acuerdo a la persona que lo recibe, del sujeto pasivo y activo, dice, sino que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la prueba se vuelve tentación de acuerdo a lo que hay aquí adentro en nuestro corazón. En este caso, por ejemplo, si usted ve que usted es pólvora, no se acerque al fuego porque va a explotar. Si usted ve que es agua, entonces acérquese al fuego porque lo va a apagar.
como para que usted pueda entender, ¿no? Versículo 15, aquí está el resultado, dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendrado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora tenga en cuenta lo que le voy a decir. Pecado no es solamente adulterar, fornicar, robar, mentir. Mentir es pecado. No es una mentirita blanca. Decía un familiar mío que siempre le escuché. No, una mentirita blanca. Hasta Dios se alegra con una mentirita blanca, decía de broma. Eso es lo que el mundo cree. Dios no tiene situaciones para ver el color. Para Dios pecado es pecado. No es pecado blanco, pecado plomo, pecado negro. Dios no tiene medidas incluso con respecto al pecado. Porque algunos dicen, ay, pero no es un pecado tan grande. Le ponen medida. La palabra pecado significa errar al blanco. Por eso es interesante estar analizando esto, para que usted no incursione en pecados. Porque el pecado, dice, cuando entra, cuando usted deja concebir la mentira, el engaño, la falsedad, dice, da a luz el pecado. Y el pecado, lo subsiguiente que va a engendrar o dar a luz, a consumar, es la muerte. Por eso hay muchos cristianos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Por eso hay que muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen, han muerto. Bien, entonces, habiendo dado esta pequeña introducción acerca de las palabras, acerca de la diferencia y según las circunstancias, cómo se presentan, permíteme entrar en el tema. En este tema que dije, que tiene como título libres de toda confusión en medio de la prueba, yo quiero hacer resaltar dos puntos importantes. La precaución que debemos tener en la prueba. Lógicamente le di esta introducción y desde ahí ya hay un conocimiento. Porque si usted ahorita en este momento ya hace una diferencia entre tentación, cuando se halla en una situación difícil, entre tentación y prueba, ya tiene bastante, ya tiene una plataforma. Pero ahora analicemos lo que dice o lo que se desprende del pasaje. Pablo les enfatiza a los corintios, y en este caso nos enfatiza a nosotros, la siguiente advertencia. Y he tomado, creo, de esta traducción, de la Dios habla hoy, creo que es. Bueno, está en pantalla. No es la Reina Valera. Dice así. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados. Sí, es la Reina Valera. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Pablo dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Lo que está en los versículos anteriores, del 1, en este caso al 10. Como ejemplo, dice. Y fue puesto intencionalmente en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos, para nosotros. Y qué casualidad que creemos que ahora más que nunca estamos viviendo los tiempos últimos. Y de esto se trata. Cuando los israelitas fueron llevados por Dios al desierto, luego que los sacó de Egipto, Dios los llevó al desierto. Ahí nomás hay que ponerse a pensar. Y eso fue el engaño para ellos. Recuerde que Él trataba de darse a conocer a ellos. No lo conocían a Dios.
habían estado 430 años esclavos en Egipto. Es ni más ni menos la figura de aquellos que se convierten recién. Aquellos que se convierten recién quieren saber todo ya de Dios. No digo que esté mal el deseo, la preocupación, sino que a veces se mezcla con esa arrogancia y ese orgullo que traemos del mundo y ya se lo creen saber todo de Dios. En esta circunstancia que estamos viviendo, en esta cuarentena, ya no sé cómo se llame ya, o reclusión, yo veo a través de las distintas redes sociales cómo personas, todavía niños en el Señor, sacan un poco de cosas acerca de Dios. Estoy hablando del pueblo cristiano. Como que ya se la saben todo. Como que se la saben todo. Pero esto fue lo que le pasó a ellos. Cuando el pueblo de Israel fue sacado por Dios de Egipto, Él los llevó al desierto y los puso a prueba. Aquí está la palabra prueba. Pero tenía un propósito. Por eso es prueba. Para revelarles lo que realmente había en el interior de sus corazones, porque Él iba a trabajar. La primera forma que Dios trabaja cuando lo saca del mundo a alguien es ponerlo a prueba y lo lleva al desierto para mostrarle, mira, esto es lo que tú tienes, esto es con lo que tú cuentas, esto es lo que tiene que ser cambiado, esto es lo que tiene que ser tratado, y para eso es la prueba. La prueba es el proceso, no la circunstancia. Por eso le hice ver la diferencia que hay, que a todo mundo, a toda cosa le llamamos, estoy en la prueba, estoy en la prueba. Pero usted tiene que tener definiciones para que maneje su vida con propiedad, con puntualidad. Amén. Entonces, Él los sacó, los puso a prueba para que ellos se den cuenta lo que realmente Dios no necesita. Lo otro es que Dios necesitara saber, ponerlos a prueba para saber qué había en su corazón. Entonces le quitaríamos el atributo de ser omnisciente, que todo lo sabe. Y Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es todo omnipotente, porque todo lo puede. Omnipresente, porque está presente en todo lugar. Esos son los atributos de Dios. Entonces hay que entender la Biblia de acuerdo al conocimiento de Dios. Aquí se asume que Él hizo eso. Vamos a ver el versículo para poder que ellos se den cuenta de lo que había en su corazón. Deuteronomio 8:2 dice así. Moisés les habló a ellos diciéndoles: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Esos 40 años fue para tratar con ellos, para afligirte, para probarte. Dios nos prueba a través de la aflicción, porque es ahí donde sale verdaderamente, perdóneme de pronto la comparación, el monstruo escondido que todavía hay en nosotros. Algunos dicen de broma, dicen el indio que estaba dentro se me salió. Y es una realidad, te afligió, dice, para afligirte, para probarte, para saber. Por eso le digo, no en el sentido de que Él quería saber, sino en otras palabras, para que sepas lo que había en tu corazón. ¿Por qué? Porque mire la palabra que sigue aquí. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Él le iba a dar mandamientos para operar en esa tierra prometida. Entonces Él quería asegurarse, no solamente que era digno de la bendición, sino prepararlo para la bendición. Usted como cristiano, Dios no nos está probando para salvarnos, porque nos salvó. Nos está probando para capacitarnos para que nos gocemos en la salvación. Yo no sé si usted me entendió lo que traté de decirle. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Gloria a Dios. Ellos, hablando de los israelitas, habían sido sacados, escucha esto, fuera de Egipto ya.
Lo sacaron de Egipto de una forma literal, de una forma física. Pero ¿sabe qué? Egipto permanecía metido, arraigado en los pensamientos de ellos. Usted no se da cuenta que eso es lo que todavía estamos viviendo. Y eso es lo que Dios ha demostrado en medio de estas circunstancias. ¿Por qué cree que muchos quieren salir al mundo? Porque extrañan las visitas al mall, sus placeres, sus deleites. Ponen de justificativo algunas cosas, incluso los cristianos. Y aquí voy a tocar madera. Quieren estar en la iglesia. Esta es la iglesia somos nosotros. Y a Dios le ha placido en este tiempo tratarnos de esta manera y mostrarnos lo que verdaderamente somos. Entonces, esto se evidencia cuando, esto que le estoy diciendo, en el caso de ellos, cuando adoraron al becerro de oro. Al becerro de oro. Mire lo que dice Éxodo 32:1 según la Reina Valera. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, póngale en asunto a esta palabra, tardaba. Esto es sinónimo de impaciencia y de incredulidad. Ya se tarda, Dios. ¿Ha orado por esto? Sí, ya oré, pero no me contesta. Dios no le va a contestar porque está tratando con algo espiritual que Dios está queriendo que dé fruto. La paciencia, la fe, la esperanza. La esperanza es algo que se espera, que no se ve. Entonces ellos dicen aquí, dice la palabra, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ese era su argumento. Nadie sabe de las debilidades ocultas que están en lo profundo de nuestros corazones. Nadie lo sabe. Pero qué bueno es Dios, podemos decir, estudiando esto, viendo cómo opera Dios a través de su Santo Espíritu, que aunque no sabemos, Él sí sabe primeramente. Y segundo, como Él se ha comprometido con nosotros, como padre a hijo, Él dice, hijo, antes de darte la bendición, tú las vas a malograr, como lo que pasó con el hijo pródigo, que pidió la herencia y las malogró. Las malogró. Entonces Él, a través de la prueba, primero nos demuestra, mira, esto es lo que hay en tu corazón. Yo te voy a dar un reino juntamente con mi hijo, pero tú lo vas a malograr. Te vas a malograr. Yo te voy a preparar. Por eso te voy a afligir. Te voy a hacer tener hambre. Porque te voy a enseñar a depender no de las circunstancias, no de tus fuerzas, no de tus capacidades, sino de mí. Sino de mí. Oiga, cuando yo medito en esto, le pido perdón al Señor, perdóname, porque todos de una u otra manera le fallamos al Señor. Como dije entonces, nadie sabe las debilidades ocultas que están en lo profundo de nuestros corazones, hasta que la presión de la prueba, la aflicción de la prueba, la crisis en la prueba, usando las circunstancias, hace que salga a flor de piel. Hace que salga a flor de piel. En esta circunstancia podemos ver miedos todavía, temores, y todo eso es sinónimo de falta de confianza en Él. ¿Qué puede usted y yo hacer en favor de nosotros? Es Él el que se comprometió nosotros. Cuando Él lo llamó a usted, cuando me llamó a mí,
Él se comprometió con nosotros. Por eso es que Pablo dice, hay palabras que son fuertes, deben ser fortalezas en nuestras vidas. Por ejemplo, la palabra que dice Filipenses 1:6. La palabra que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará cada día hasta que venga Jesucristo. Esa palabra, ¿verdad? Por eso el apóstol dice, estando persuadido de esto, de lo que voy a decir, que el que nos llamó, en otras palabras, el que se comprometió, nos perfeccionará, está comprometido cada día hasta que venga Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. Él no nos va a soltar. Mire aquí otro pasaje aquí de la Biblia. En Éxodo 17, versículo 23. Mire lo que hizo el pueblo. Mire lo que hizo el pueblo. Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Altercó, se disgustó, se levantó y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Él no puede ser tentado. Cuando usted entre en esa situación, usted está metiéndose en problemas. Por eso, en base a esto, no en base a las circunstancias, sino en base a su palabra, como hijos de Dios, yo muchas veces le digo, no reniegue en este tiempo. No reniegue. ¿Qué falta esto? Suspire y diga, gracias Señor porque tú has permitido. Porque no me lo vas a dar de la forma usual que yo conocía, sino de una forma natural que tú me vas a hacer conocer. Mire, usted le está hablando no positivamente, sino en fe. El positivismo es cuestión ahí de la metafísica. Usted como cristiano no va a decir, yo actúo positivamente. Es que eso es lo que ha entrado ahora. Y lo positivo es metafísico. La fe. La fe porque usted está diciendo en base a lo que conoce de Dios. A cómo ha sido su actuar en su vida y en el tiempo pasado. Entonces, mire lo que dice. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. Tuvo sed. Es para él mostrarse que él era el que proveía el agua, el que sustentaba. Y murmuró contra Moisés y dijo el pueblo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, podemos ver este primer punto que hemos meditado, precaución, siendo precavidos en medio de la prueba. Ahora, vamos a ver que la seguridad, como ya hemos visto, también se desprende de conocer a Dios, de tener una intimidad con Dios, de conocer su palabra, de conocer sus promesas, porque su misma palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo segundo que vamos a ver es en el versículo 13 de 1 Corintios 10, es la seguridad que debemos tener en la prueba. Antes de eso quiero meditar en un versículo que he visto que la gente lo saca fuera del contexto. El versículo 12, se lo voy a leer, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo, si usted de pronto me acompaña en esta afirmación, se lo saca fuera de contexto cuando alguien te viene de pronto
a llamar la atención, a inquirirte de pronto sobre tu actitud, de pronto con amor te viene a llamar la atención, te ha visto que de pronto estás mal, estás actuando mal, y la otra persona para defenderse saca este versículo, dice, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, le estás lanzando una insinuación. A mí no me vengas a llamar la atención, mírate tú mismo si estás firme y cuídate tú que no caigas. Pero cuando lo vemos que fue dicho esta palabra en este contexto, más vale el apóstol lo usa como una advertencia. Como una advertencia en que nos analicemos. Si creemos que estamos firmes, analicémonos, porque así el pueblo de Israel se consideró firme. Y cayeron. Entonces quería dejar esta aclaración. Entonces vamos al versículo 13. La segunda cosa que voy a hablar es la seguridad que debemos tener en medio de la prueba. La seguridad. El versículo 13 dice, según la Reina Valera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La Dios habla hoy, dice que no sea humanamente soportable, más puntual. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana o humanamente soportable. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí tenemos la segunda parte y tenemos dos cosas muy puntuales. Que Dios ha dicho que ninguna tentación, o sea, si usted es hijo de Dios, ninguna prueba que se pueda volver tentación no ha venido a su vida y a mi vida, si antes Dios ya por su palabra, por su carácter, no ha puesto toda la capacidad para poderlo resistir. Dios quiere que tengamos confianza cuando atravesemos por momentos difíciles, aun cuando las situaciones no cambian, sino que empeoran. Por esto nos ha dejado su palabra, pero sabe que para que la creamos en esas circunstancias, a pesar de las evidencias que presentan las situaciones, las situaciones pueden presentarnos evidencias irrefutables, pero más poderosa es la palabra. Si Dios dijo, en otras palabras, así será, así es, así va a acontecer. Él me va a llevar, Él me va a sacar de esto. La fidelidad de Dios es lo segundo. Por eso decíamos lo primero es la palabra, ¿no? Por eso Él dijo, no os ha sobrevenido prueba alguna que no puedas resistir. Tienes que creerme. Nosotros vivimos nuestra vida, la vivimos no por creer en las circunstancias, sino por creer en lo que Dios ha dicho. Esa es su norma de vida. Esa es la situación porque hay mucha dificultad en el pueblo de Dios. Lo segundo es la fidelidad de Dios, porque Él dijo, fiel es Dios, dijo Pablo, fiel es Dios. La fidelidad de Dios no solo tiene que ver con lo que Él respalda su palabra, lo que Él ha dicho, sí, y eso es mucho, eso es bastante, eso es suficiente. Pero ¿sabe qué? Sino que ha puesto dentro de nosotros la presencia maravillosa del Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades para soportar y vencer lo que es imposible para nosotros humanamente. Mire lo que dice Juan 16, del versículo 13 al 14, según la Reina Valera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Por eso es necesario que usted en medio de la dificultad, no dé lugar a la filosofía, o sea, estar filosofando. Será esto, será este otro, sino ¿qué dice Dios? Y el único que lo puede llevar a esa verdad es el Espíritu Santo, y Él vive dentro de usted. Por eso dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere al Padre y me oyere a mí, y os hará saber todas las cosas que han de venir.
Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Entonces, Dios ha puesto no solamente su palabra para que la creamos, sino el Espíritu Santo para darnos ese poder para creer la palabra. Mire esa combinación. Usted tal vez humanamente no puede creer la palabra, pero el Espíritu lo empodera para creer la palabra. Ahora, el mismo Señor Jesús fue fortalecido por ese poder del Espíritu para vencer. En Mateo capítulo número 4, versículo 1 dice, según la Reina Valera, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Señor Jesús. Pero fue llevado por el Espíritu porque había venido sobre él, después de que se bautizó, había venido el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma corporal de paloma. Y lo empoderó. Por eso es que él pudo decirle la palabra cuando fue tentado. Cuando dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué le dijo? Porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando le dijo el diablo, súbete al pináculo más alto y tírate, que la palabra dice que a los ángeles mandará que te cojan, no tentará, porque escrito está. O sea, el Espíritu le daba poder para la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le dijo, mira, si postrado me adorares, todos los reinos de este mundo te daré, el Señor le dijo, escrito está. Solamente al Señor adorarás y solamente ante Él te inclinarás. El Espíritu nos da el poder para creer la palabra en circunstancias difíciles. Amado hermano, por favor, otra de las fuentes de fortaleza que tenemos para salir victorioso en medio de la prueba es la gracia de Dios, la palabra. Y hay muchas cosas más, sino que por el tiempo, la palabra, el Espíritu Santo y ahora la gracia de Dios que actúa en nosotros como cristianos. Mire lo que dice, mire la circunstancia que tuvo el apóstol Pablo con una enfermedad. Los teólogos dicen que tal vez era una enfermedad por la cual él había venido pidiendo por 3 ocasiones al Señor. Y como apóstol, como hijo de Dios, como el que lo usaba para hacer grandes prodigios y milagros, era de esperar que le conteste la oración. 2 Corintios 12, 9 y 10, según la Reina Valera. Pero Dios, mire lo que le dijo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo, me estás pidiendo que esto, que te sane de esto, que te saque de esto. ¿Para qué me pide? Bástate mi gracia que ya reposa en ti. Bástate mi gracia. La gracia es el favor de Dios, favor inmerecido. Favor inmerecido, ¿por qué? Porque no somos merecedores a que Él nos dé. Esa es la gracia, favor, regalo. Entonces dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi amado hermano, Dios no nos ha dejado desamparados. Este conocimiento nos lleva primeramente a pensar de que Dios tiene un propósito cuando nos mete en un proceso de prueba y usa la situación. Usa esa condición crítica, la crisis, como se llame, la cuarentena, todo eso, para producir algo. Pero la advertencia es que cuidado, el enemigo, al mismo Señor lo quiso tentar. Santiago dice, en cambio, tu propia concupiscencia. Pero aún en todo eso resultamos favorables, porque mire el rey David, en su debido momento, pasó por una circunstancia difícil y pudo entender todavía lo que había, la maldad que había en su corazón. Aún si de pronto hemos caído, este es el momento de darnos cuenta que Dios nos muestra. Mira la maldad que todavía hay en tu corazón. Ven a mí, pídeme que yo trate con eso. Y de veras que fue tratado el rey David. Entonces, como conclusión,
Dios quiere que al final del día de la prueba, del día de la prueba, del día de ese proceso, salgamos victoriosos, como hemos visto. La falta del conocimiento de la voluntad de Dios expresada en su palabra nos puede hacer confundir, y acceder o ceder a las maquinaciones de Satanás, incluso a creer que Dios no ha desamparado, que nos ha dejado en la inclemencia de las circunstancias de la vida. ¿Ahora qué va a hacer? En el caso mío me estoy quedando sin iglesia. Rápido que abran la iglesia, me estoy quedando sin trabajo. No me estoy burlando, mi amado hermano, mi amado amigo que estás escuchando. Lo que te estoy diciendo, que cuando tus fuerzas han llegado a tu límite, tus capacidades han llegado a tu límite, y a veces Dios permite, como un favor que nos hace, es para que solamente lo miremos a Él. Le voy a proponer una analogía. De pronto hay un hombre que siempre caminó con muletas, y Dios viene y le quita las muletas. ¿Será para que se caiga? ¿O será para que se apoye ahora en Él? Eso es lo que Dios está haciendo a través de este tiempo, a través de esta circunstancia, a través de esta crisis. Parece que te ahoga, parece que te aprieta, parece que te asfixias, pero no va a ir más allá, porque Dios en todo caso ya venció lo más terrible que era para el hombre, la muerte. La muerte para nosotros es ese siervo que nos lleva a la presencia de Dios. La muerte para el mundo es ese verdugo que lo lleva al principio de la condenación. Hay una diferencia. Por eso en Lucas capítulo número 19, cuando habla del rico y Lázaro, dice: y vinieron los ángeles y se llevaron a Lázaro. Pero no dice nada de el rico, y este fue sepultado. Una doctrina hay que cuando la persona que sin Cristo se muere, vienen los demonios a llevárselo. No lo aseguro, no lo digo como enseñanza, pero es la deducción, Permítame leerle el último pasaje de la Biblia. Como le dije, Dios quiere que salgamos victoriosos en medio de la prueba. Santiago capítulo número 1, versículo 12, dice de esta manera, en la Reina Valera 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Puede ser que no sea una prueba, puede ser que sea una tentación, porque el enemigo está ahí atrás. Porque cuando haya resistido, por esto es bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, en otra versión dice, haya sido aprobado. La prueba también tiene el fin de aprobarte. Tú dices que ya estás listo. Bueno, vamos a probarte. Por eso dice esta versión, creo que es la nueva, la Dios habla hoy, dice, haya salido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Estas coronas no son la de la salvación, porque ya eres salvo. Dios quiere también añadir a tu vida coronas. Usted ve en el capítulo número 2, cuando habla de Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, casi a todas las iglesias, si no me equivoco a todas, termina diciendo el Señor: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Dios quiere que en Cristo nosotros seamos vencedores, mi amado hermano. Por eso en esta mañana he querido dejar en su vida, de que este conocimiento le dé esa libertad para toda confusión que de pronto lo ha querido atrapar en estos días. Porque cuando usted le abre una puerta en su mente, una puerta de los pensamientos en su mente, el enemigo trae cualquier cantidad de bagaje, de argumentos, y le comienza a hacer pensar en el día de mañana, cuando Dios ha dicho. Por eso es creerle a Dios. Ese es su escudo, creerle a Dios.
no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Libres, mis hermanos, de toda confusión. Primer punto, tener precaución en medio de esta prueba, tener precaución. ¿Cómo usted va a tener precaución? Buscando la dirección de Dios a través de su palabra. Estando consciente, el segundo punto, que hay como una promesa de Dios que debe usted tener seguridad en la prueba. O sea, Dios le ha prometido que usted está seguro en medio de la prueba. Y para eso, por eso le dije, Dios ha dado su palabra, ha dado la presencia de su Santo Espíritu y le ha dado su gracia. Porque el propósito de Dios es que al final de la prueba usted sea un victorioso en Cristo Jesús. Aleluya, Señor nuestro. Permítame una breve oración para terminar. Darle gracias al Señor por esta palabra, bendecir su vida y pedirle al Señor que lo fortalezca. Acompáñenme en esta oración. Padre amado, te damos gracias, Dios, por este tiempo que hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú sabes, Dios, que a esta hora de la prueba, muchos de tus hijos están queriendo flaquear, están queriendo claudicar. Muchos ha venido el enemigo a quererlos influenciar, a quererlos turbar, a quererlos confundir, o aún sus propias naturalezas, esa ansiedad, esa inquietud, esa desesperación que se vuelve desesperanza, ha querido, Señor, colisionar en nuestras vidas, Padre. Pero, Señor, tú sabes todas las cosas y tú nos adviertes. Dice tu palabra, Señor, que nada tú harás, incluso si antes no es anunciado por medio de tus profetas. En esta mañana la profecía más segura que tenemos, tu palabra, nos ha advertido y nos ha dicho que no debemos temer, que solamente debemos esforzarnos. Como tú le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra. Ese es nuestro esfuerzo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por cada uno de los hermanos, amigos, familiares que nos están viendo a través de este medio digital, Padre, que tú seas fortaleciendo sus vidas, sus corazones, que si alguien incluso se ha quedado sin trabajo, pueda confiar en ti, pueda con toda confianza pedirte, Señor, susténtame. Como tú lo quieras hacer, susténtame. Si está algún enfermo, que te pida, Señor, que tú pongas su mano en su cuerpo y lo sanes, Padre amado. Pero más allá de todo eso, que tú le des la paz y el gozo de saber que tú tienes control sobre todas las cosas y que esto en tiempo real está por terminar, Dios. Y que al final de esto podamos evaluarnos nosotros mismos en medio de la prueba. No renegué. En medio de la prueba no me sentí confundido. Siempre tuve, aunque no lo supe todo, siempre tuve seguridad en mi vida. Nunca renegué. Nunca pensé que Dios me había abandonado. Nunca. Eso será una fortaleza para nuestras vidas cuando acabe todo esto. Porque Dios mismo confirmará eso en vuestros corazones, en nuestros corazones, mi hermano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mis amados, una vez más, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos prestos para ayudar. En pantalla están algunos números de teléfono. Si usted, siempre digo cada domingo digo esto, usted pertenecía o pertenece a la congregación Corona del Rey, bueno, puede ser que estamos ya más pronto para abrir
las puertas del edificio, y será en la forma que establezcan nuestras autoridades civiles. Estaremos ahí creyendo que Dios mismo abrirá puertas, abrirá camino, y lo haremos. Pero si hasta mientras usted quiere de pronto pertenecer a un grupo, tenemos grupos de discipulado, estamos dando enseñanza acerca del Apocalipsis. Entonces llame a los teléfonos, diga: yo me congregaba en Corona del Rey y no he estado en contacto, quiero pertenecer a esos grupos que habla el pastor, o quiero oración, la necesidad que usted quiere. Lo importante es que usted venga al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia está cerrada, el edificio está cerrado, pero la iglesia está abierta. La iglesia somos cada uno de nosotros. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, con el deseo, sí, de muy pronto vernos de una manera literal, físicamente, abrazarnos, pero por el momento un abrazo digital, un ósculo santo digital, y las bendiciones para cada una de sus vidas, sus familias, su hogar, sus hijos, su trabajo y todo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos. Amén.